Continuando con el módulo 1 del curso Gestión y Optimización de Inventarios para Mantenimiento, este es el video número 2 del módulo 1. Vamos a mostrar ahora algunas situaciones típicas que ocurren en cuanto al nivel de inventarios. ¿Cómo se manifiesta el problema? Y ustedes dirán, ¿cuál problema? Se nos presenta un problema a la hora de tomar este tipo de decisiones. El primero y el más evidente es no tener un repuesto cuando es requerido. Sobre todo cuando el repuesto es crítico, es decir, que se detiene la operación, se detiene la producción, no tenemos el repuesto en el almacén y simplemente eso produce grandes pérdidas para la empresa. Otro problema que es antagónico con el primero, tener un nivel de inventarios mayor al que es realmente necesario es perjudicial. Eso lo demostraremos en el módulo 2, donde veremos algunos aspectos relacionados con la parte financiera y el impacto que tiene el nivel de inventarios sobre la rentabilidad de la empresa. Es un problema tener un nivel de inventarios mayor al que es realmente necesario. Parte de ese problema es porque tenemos un dinero inmovilizado, un capital inmovilizado que podría tener otro uso que genere una rentabilidad para la organización, lo que comúnmente se conoce como costo de oportunidad. Cuando tenemos materiales inmovilizados, por supuesto, eso promueve la obsolescencia y el deterioro. Es importante destacar acá que no todo material inmovilizado es obsoleto, como se considera en algunas oportunidades. En mantenimiento es muy común que tengamos materiales que no se mueven, que no rotan, pero que son necesarios. En este sentido, nos estamos refiriendo a materiales inmovilizados que podrían no estar sin ningún perjuicio para la organización. Y ese exceso de inventarios, como ya se dijo, pues crea obsolescencia o hay propensión a la obsolescencia, al deterioro e incluso al robo de esos materiales. También es un problema frecuente comprar más materiales de lo que necesitamos por varias razones. Una de ellas es materiales que ya tenemos disponibles en nuestro almacén y por falta de control en la gestión de inventarios, seguimos comprándolos indefinidamente. Muchas veces se deja esto como procesos automatizados donde las decisiones se van tomando sin tener en cuenta el contexto actual operacional. Y por supuesto, esto significa también la utilización innecesaria de recursos. Es decir, cuando tenemos exceso de inventarios, estamos utilizando recursos que podríamos estar utilizando en otro tipo de actividades. ¿Cómo se originó el problema? Es decir, ¿cuáles son las causas que originan este tipo de problemas al que nos estamos refiriendo? Es muy importante reflexionar sobre esa expresión que ven allí. Solamente alrededor del 10% del inventario para mantenimiento tiene una demanda pronosticable. Esto es vital entenderlo y comprenderlo de una vez. Como lo ven allí, imagínense de todo lo que ustedes tienen en sus almacenes de materiales para mantenimiento, o sea, es decir, en inventarios, solo el 10% en promedio, en general, ¿no? Este no es un valor constante para todas las organizaciones, pero en general, solo el 10%, alrededor del 10%, es lo que se mueve con frecuencia. Y para esos materiales, solo el 10% es que podemos utilizar lo que llamamos técnicas convencionales de pronósticos de la demanda. Hay un restante 90% que tiene una demanda esporádica, no pronosticable por métodos convencionales sencillos. Y estamos hablando de la mayoría de los materiales. La mayoría tiene una demanda muy baja. Eso significa que tenemos muy pocos datos para poder hacer algún pronóstico preciso de lo que vamos a necesitar y por lo tanto se complica de tal manera que tenemos que utilizar funciones, modelos matemáticos específicos para este tipo de materiales. Otro problema frecuente es
que se hacen pedidos de manera muy subjetiva y tenemos una de esas situaciones. Cuando, por ejemplo, caemos en rotura de stock, que significa no disponer de un repuesto crítico cuando lo necesitamos, vamos al almacén, no se encuentra disponible, eso se le denomina en este ámbito rotura de stock. Y cuando ocurre un problema de este tipo, generalmente tiende a solventarse comprando más cantidad de la realmente necesario para tratar de esconder el problema y tratar de que esto no vuelva a ocurrir en una próxima oportunidad. La planificación de inventarios realizada por los vendedores que conducen a compras excesivas, en este sentido, nos estamos refiriendo que en algunas organizaciones se dejan llevar sin mayor análisis por las recomendaciones del vendedor, que partiendo del hecho de que son buenas recomendaciones respecto a lo técnico, a lo profesional, a lo ético, evidentemente está claro que el vendedor tiene un objetivo primario, que es vender más. Y eso, por supuesto, puede conducir a que nosotros tengamos un nivel de inventarios mayor al que realmente necesitamos. Y otro aspecto que lo vamos a ver en un módulo más adelante, decisiones sobre inventarios permanecen estáticas sin importar el ciclo del negocio. Y esto se refiere a que probablemente estemos utilizando parámetros de inventarios hoy que fueron decididos hace algunos años, tiempo o momento para el cual las condiciones eran notablemente distintas a las que tenemos actualmente. A continuación les voy a mostrar algunos datos obtenidos a partir de un estudio realizados por un autor, como ven en la cita bibliográfica abajo, Richard McInnes, en un libro que él publicó en el 2003, nos muestra algunos resultados de su investigación. Entre otros resultados, el primero que vamos a revisar es este. Ese total que ven allí en ese pastel, en esa torta, es el 100% de los inventarios. Esta parte azul representa el 60,36% del inventario total. Y el autor, en referencia, nos demuestra que él ha conseguido resultados tales como que el 60,36% no se ha movido en los últimos 3 años. Eso es determinante para comprender la problemática particular de los inventarios para mantenimiento. Por supuesto, el 39,64% restante es lo único que se ha movido en un año. De esa porción, que está representada por los colores verde y rojo, rojo muy grande, verde muy pequeña, vemos que la porción verde, que es la porción que es parte de los que rotan, 3,79%, solamente 3,79% representa el 80% del valor de uso anual. Más adelante vamos a ver con mucho detalle qué es eso del valor de uso, pero les adelanto, el valor de uso es el dinero que resulta de multiplicar la cantidad utilizada por el precio unitario de cada uno de esos artículos. Y lo interesante es ver que muy poquitos materiales tienen un muy alto valor de uso. Por el otro lado, tenemos en la zona roja, el 35,85% del inventario representa el 20% restante del valor de uso anual. Estamos hablando de que todo lo que se mueve, una porción mayoritaria, representa un 20% del valor de uso. O sea, una porción importante representa un bajo valor de uso y la zona verde, una baja porción, representa un alto valor de uso. Este autor también nos muestra unos resultados obtenidos para los distintos parámetros de inventario, esos parámetros claves en la gestión de inventario. Y él determinó que la mayoría, casi el 100%, al hacer estimaciones del nivel de inventarios apropiado, cometía errores. Utilizaba, por ejemplo, tiempos de entrega incorrectos. El 81,14% de las cantidades de pedidos son incorrectas y el 62,16% de los puntos de pedido son incorrectos. Tenemos que, para optimizar el nivel de inventarios, calcular con la mayor precisión posible el punto de pedido, las cantidades de pedido, considerando los tiempos de entrega correctos.
Y este autor nos demuestra que la mayoría de las empresas cometen este tipo de errores al considerar y calcular estos parámetros. Los aspectos claves en la gestión de inventarios para mantenimiento son estos 4 que vemos a continuación. Lo primero que hay que hacer es eliminar el exceso de inventario, es perjudicial. Segundo, la fijación de los niveles iniciales de repuestos es un aspecto clave, es un problema cuando no se tiene información. Hay que tratar de conseguir al máximo o la mayor cantidad de información relativa a la confiabilidad de esos repuestos. Muchas veces el fabricante original de los equipos exige pues la tenencia de un nivel mínimo de repuestos. La otra opción está en apoyarse con datos de otras empresas, pero lo más importante a considerar acá es considerar la criticidad. Cuando yo tengo la criticidad correctamente definida, en esa misma medida voy a tener mayor precisión en cuanto a los niveles iniciales de repuestos, porque podré descartar, en el caso de los repuestos no críticos, podré descartar, por ejemplo, la tenencia de esos materiales en el almacén. En tercer lugar, mejorar la disponibilidad. Este es el gran objetivo. Mejorar la disponibilidad, sobre todo de aquellos repuestos que causan lucro cesante, su indisponibilidad. Estableciendo las mejores estrategias. Aquí lo más importante es recordar que los materiales son una variedad muy grande con comportamientos muy distintos, como lo vimos hace un momento. Entonces, la idea es poder desarrollar las estrategias apropiadas para cada tipo de materiales. En cuanto a mejorar la disponibilidad, lo más importante es esto que estamos planteando acá. Nunca deberíamos partir de tratar de responder esta pregunta. ¿Cuántas piezas cree usted que deberíamos comprar? Esa es normalmente la pregunta que generalmente se quiere responder automáticamente e inmediatamente. Lo primero que hay que considerar es esto que tenemos acá. Cuando hay que fijar los niveles de inventarios para los repuestos, hay que hacer solo 2 preguntas al personal de mantenimiento. Y la primera es, si usted necesita una pieza y la misma no está disponible en el almacén, ¿cuánto afectará esto a la producción? Esto tiene que ver con determinar la criticidad del repuesto. Segundo, cuando usted instala esa pieza, ¿cuánto tiempo espera usted que ella dura? Y esto definitivamente es una respuesta que tiene que dar solamente el personal de mantenimiento. Nadie más va a tener la capacidad de dar este tipo de respuesta. Esto tiene que ver con la confiabilidad de cada uno de estos repuestos. Con esto finalizamos el módulo 1 y los espero en el módulo 2.